Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hacer una clase de lo que sería planificación para lucha de brazos, ¿sí? Para que cada uno pueda organizar sus propios entrenamientos. De más está decir de que cuando termine la clase, si alguno tiene dudas, consultas y demás, me las puede poner en los comentarios o me lo manda por Instagram y lo resolvemos. Para los que me siguen en las redes, yo hice una planificación, hice una transmisión en vivo por Twitch de esta clase, la cual de manera muy inteligentemente no grabé, así que por eso estamos haciendo esta clase de nuevo. En esta clase vamos a ver lo que yo creo que son las cosas, los puntos esenciales que hay que tener en cuenta para poder hacer una correcta planificación y poder evitar caer en una sobrecarga. Por lo general es uno de los problemas más comunes es la sobrecarga del entrenamiento y se debe a una mala dosificación o una mala elección de los ejercicios. Así que arranquemos. Primero tenemos que plantearnos cuál es nuestro objetivo. Si fuerza, hipertrofia, resistencia, velocidad, potencia, ¿sí? Una vez que tenemos planteado el objetivo, después vemos cómo lo logramos. Pero primero necesito el por qué, o hacia dónde quiero ir, ¿sí? Yo por lo general cuando planifico lo separo de lo que es velocidad, potencia, lo separo del trabajo de fuerza y hipertrofia, sino que le pongo un día en específico a la velocidad y la potencia. Para poder planificar tengo que conocer de modelos de planificación, ¿sí? Hay distintos tipos de modelos de planificación. Este es un ejemplo rápido de lo que sería periodización ATR, que consta de tres mesociclos, uno de acumulación, otro de transformación y otro de realización. Es más aplicable a lo que son deportes de combate, como puede ser el boxeo y demás disciplinas. A ver, la lucha de brazos también es un deporte de combate, pero sí tenemos una predominancia muy importante del factor fuerza, ¿sí? Cosa que en boxeo no es tan así, hay mucha más habilidad, mucha más técnica, otro tipo de estrategia. Otro tipo de planificaciones pueden ser que se segmente lo que uno quiere entrenar por las capacidades, ¿sí? Un día entreno la fuerza, otro día entreno hipertrofia, otro día resistencia y velocidad. Esta división, esta segmentación la puedo hacer semana a semana, mes a mes o día a día. Yo, Matías, lo que me parece lo mejor no es ninguna de estas. Porque si yo trabajo fuerza el día 1 e hipertrofia el día 2, hasta que vuelvo a tocar la fuerza pasan bastantes días, ¿sí? Y si algo que yo creo es que el entrenamiento de fuerza es un entrenamiento que tiene que ser lineal. No lineal en cuanto a las cargas, ¿no? Sabemos que hay una ondulación, que después lo vamos a ver, pero sí lineal en cuanto a fases. Es una sola fase, no es, como podemos ver acá, lo que sería la parte de acumulación, que sería la fase preparatoria, la fase de transportación. Yo acá tenía un puntero láser acá. Lo que es la fase de transformación y lo que es la fase de realización, que es más antes de competencia, ¿sí? A mí me gusta trabajar todas las capacidades, fuerza, hipertrofia, resistencia, todo dentro de la misma sesión, dentro de la misma semana. Y ahora vamos a ver cómo lo armamos. Una vez que yo ya tengo los objetivos, que en el ejemplo vamos a hablar de fuerza e hipertrofia, ¿sí? De un atleta más o menos experimentado con un poco más de un año de experiencia. Primero tenemos que hablar, una vez que yo ya sé cómo voy a planificar, de los principios básicos del entrenamiento, ¿sí? Primero que nada es la especificidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que tengo que entrenar de la manera más específica en la que yo compito, ¿sí? En el caso de nosotros los pulseadores, igualmente toda esta clase es para cualquier entrenamiento de fuerza, no solo para lucha de brazos, pero sí vamos a hacer énfasis en la pulseada. La especificidad, ¿sí? Ser lo más específico que podemos con respecto a la competición. A ver, siempre me preguntan, ¿es necesario tener una polea? ¿Son necesarios los agarres? La verdad que no son indispensables. Ni la mesa, ni la polea, ni los agarres, ni nada, ¿sí? Porque el músculo no entiende de precios, no entiende de valores, entiende de estímulos. Entonces, si yo quiero trabajar un movimiento en especial, por ejemplo la flexión de la muñeca, no importa si flexiono la muñeca en una mesa con una media polea en la posición en la que compito, o si lo hago con un bidón de agua de 20 litros, ¿sí? El estímulo es el mismo, pero
hay uno que es más específico que el otro, y eso es a lo que queremos ir, que sea un gesto motor igual al que compito, cosa de cuando yo lo hago en mi casa y lo tenga que hacer en la competencia, tenga esta memoria muscular, si se quiere decir. En realidad los músculos no tienen memoria, el que tiene memoria es el cerebro, pero para que entiendan, esta memoria muscular va a recordar esta fuerza utilizada en ese gesto, ¿sí? Y después lo que es la parte de la sobrecarga y la progresión, a mí me gusta tomarlo como un solo concepto, porque es una sobrecarga progresiva, ¿sí? Por sobrecarga no quiero decir hacer 30.000 repeticiones, 30.000 series y 30.000 kilos, no. Entonces trabajar en lugares donde haya un esfuerzo, ¿sí? Después vamos a ver cómo valoramos el esfuerzo. Y la progresión, ir de a poco, ¿sí? Si yo hoy puedo levantar 5 kilos y con 7 me cuesta, me duele o hago mala técnica, me quedo en 5 kilos, después veo si le puedo poner 6 y demás. Ahora el tema es la selección de ejercicios, ¿sí? Vamos a ir primero a este punto, hook o top roll o press, si se quiere decir. Para mí no hay que entrenar técnicas, nosotros no entrenamos técnicas, ¿sí? Entrenamos movimientos. ¿Por qué? Porque tanto en el hook como en el top roll utilizamos los mismos grupos musculares. Porque por más que yo haga un top roll, estoy trabajando la fuerza lateral, y por más que yo haga un hook, estoy trabajando la pronación, ¿sí? Son exactamente los mismos grupos musculares, solamente que dependiendo de qué técnica se utilice, va a predominar un músculo más por sobre el otro, ¿sí? Pero yo cuando hago un hook también está activo el pronador, ¿me explico? Y cuando hago un top roll también está la fuerza lateral y flexión de muñeca y demás, ¿sí? Entonces, si yo hago un día hook y el otro día top roll, estoy entrenando 2 días seguidos el mismo músculo. Entonces no le estoy dando descanso, entonces no voy a progresar como me gustaría o como debería. Eso primero y principal. Los movimientos involucrados acá están puestos por factor de importancia, de relevancia, ¿sí? Esto es en base a evidencia científica. Estoy en contacto con Iván Matyushenko, que es múltiple campeón mundial y tiene una maestría en ciencia del deporte, y es científico, es investigador, que por suerte me brindó los estudios de él de manera desinteresada, por lo cual son bases en las que yo me apoyo para estudiar y para yo mismo crear material, ¿sí? En uno de estos estudios habla de los movimientos fundamentales de la lucha de brazos y cuál es el más importante de arriba hacia abajo, ¿sí? Habla de lo que es como punto principal los flexores de los dedos o el cupping, ¿sí? A mí me gusta relacionar flexor de dedo y muñeca juntos, ¿sí? Porque no es solo este movimiento con la mano, a ver si se puede ver ahí en la cámara, ni tampoco es esto solo con la muñeca, sino que es este conjunto, esto, muñeca y dedos, lo que le dicen normalmente el cupping. Abducción o aducción de la muñeca, lo que se conoce como rising o deviación ulnar, o deviación radial, que es este movimiento, ¿sí? O la mano negada, si se quiere decir, o el low hand o el high hand. Pronación, supinación, rotación interna de hombro, que nosotros la conocemos con side pressure. Flexor de antebrazo neutro, que es la back pressure, que es la fuerza que ejerce el supinador largo. Flexor de antebrazo supino, sí, que es la fuerza del bíceps. Y como último, extensor de hombro, sí, que esta es la fuerza de tracción. Pero ¿cómo que no sirve? O sea, ¿cómo que no es tan importante la fuerza de tracción? Sí, la fuerza de tracción es muy importante, pero es importante que vos puedas traccionar y que tu mano te acompañe, ¿sí? De nada me sirve traccionar 500 kilos si la mano no me va a acompañar. ¿Me explico? Pasamos. ¿Cómo divido los días de trabajo? ¿Sí? Como esto puede ser como la división clásica del culturismo, de hipertrofia, torso-pierna, torsión-empuje, push-pull y demás. A mí, Matías, me gusta dividirlo en 2 días de back pressure y pronación más empuje y 2 días de side pressure y flexión más tracción. ¿Por qué? Porque es muy difícil. ¿Por qué lo dividí en back pressure y pronación? Porque para mí es muy difícil trabajar la pronación sin trabajar la back pressure. Es decir, se puede aislar la pronación, pero medio que no estás trabajando el pronador redondo, que es el que predomina en la lucha, sino que estás dándole más énfasis al pronador cuadrado, que es más un estabilizador de muñeca.
Entonces sí o sí, para pronar tengo que meter back pressure, ¿sí? Siempre. Entonces, si los entreno por separado, siempre estoy tocando o uno o el otro. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? Si yo hago back pressure y pronación un día y el otro día hago side pressure y flexión, tranquilamente los músculos involucrados en la back pressure y en la pronación no están activos en el día 2, ¿sí? Entonces les estoy dando descanso mientras trabajo otros grupos musculares. ¿Y por qué trabajo 2 días de empuje, 2 días de tracción? El día de empuje por lo general es el día 1, arranco el día 1, que para mí son los días lunes, empujando, ¿sí? Porque yo vengo, en teoría, el domingo con un descanso y el día sábado con horas, 2-3 horas de sparring, de entrenamiento de mesa, que estoy constantemente traccionando hacia atrás, por lo cual necesito trabajar de manera contraria, ¿sí? Para poder retraer todas las articulaciones y darles movilidad en ambos sentidos. Por eso también hago un trabajo liviano, pues ya vengo cargado hacia adentro y tengo que ir hacia afuera. Entonces, repito, hago 2 días de back pressure y pronación y empuje y 2 días de pressure y flexión con tracción. ¿Sí? Cuando me refiero a empuje me refiero a press banca, press militar, extensión de tríceps y demás. Pasamos. Bueno, esta es la orientación de volumen de lo que serían las series, ¿sí? Para utilizar por grupo muscular y por sesión de entrenamiento. Repito, por grupo muscular y por sesión de entrenamiento. Yo por lo general me manejo siempre en este rango. Volumen medio alto, ¿sí? Por aproximadamente 3 o 4 semanas, más o menos. Y una vez que pasan 3-4 semanas, bajo a volumen medio bajo. ¿Sí? Que esta es la famosa semana de descarga, que después lo vamos a ver. Entonces, hago esta semana de descarga para que se ocurran todas estas adaptaciones y recuperación y vuelvo a volumen medio alto. Ahora, ¿cuándo utilizo yo, Matías, volumen máximo? Lo uso en una capacidad en particular o en un movimiento en particular que quiero trabajar. Por ejemplo, hoy por hoy yo trabajo casi todo en volumen medio alto, pero estoy haciendo énfasis en mi planificación en la pronación para contrarrestar un hook, ¿sí? Que sale desde la muñeca, sería también para predominar más en la fuerza que se utiliza en el strap. Ese movimiento en particular lo trabajo en volumen máximo. A ese le doy un poquito más de rosca, digamos, si se quiere decir. ¿Sí? Yo suelo trabajar así. Lo repito para pasarlo en limpio. Siempre en volumen medio alto, entre 3 y 4 semanas. Y en una capacidad, perdón, en un movimiento en particular que quiero hacer énfasis, lo trabajo en volumen máximo. ¿Sí? Y después bajo todo a volumen medio bajo. A ver, no quiero decir que este movimiento, por ejemplo, la flexión de muñeca, la trabajo en cada sesión en volumen máximo. No, lo agrego serían de las 8 sesiones que hay en un mes, en 4 o 5 sesiones trabajo en volumen máximo. Pues no puedo estar también las 8 sesiones dándole volumen máximo. ¿Sí? Eso está acá. Ahora, si bien tenemos que hablar de qué volúmenes se manejan a nivel semanal, porque acá acabamos de ver lo que es volumen por grupo muscular y por sesión de entrenamiento. Entonces hay que ver qué volumen manejo a lo que es la parte semanal. ¿Sí? Para el primero tenemos que entender 4 conceptos. Uno es el volumen de mantenimiento, que es el mínimo volumen en el cual yo me tengo que ejercitar, o el mínimo estímulo que necesito para mantenerme como estoy, a nivel masa muscular y a nivel fuerza. El mínimo volumen efectivo, que es el mínimo volumen donde voy a generar un estímulo con la capacidad de generar adaptaciones para mejorar mi fuerza y mi masa muscular. El máximo volumen adaptativo, que es acá donde tenemos que manejarnos, que es el rango de series donde se producen la mayor cantidad de adaptaciones, ¿sí? La mayor cantidad de mejoría en lo que es fuerza y masa muscular. Y está el máximo volumen recuperable, ¿sí?
que es el máximo volumen del cual el cuerpo se puede recuperar. Es tal cual lo dice esta frase, el máximo volumen del cual el cuerpo se puede recuperar. Si yo me mantengo siempre acá en el máximo volumen recuperable, es la receta perfecta para poder estancarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo va a estar más ocupado en reponer todo lo que rompí, ¿sí?, que en mejorar. No sé si me explico, lo estoy hablando de una manera, tratando de bajarlo a la tierra, de algo muy sencillo. Si yo, o sea, más no es mejor, pues yo me manejo siempre en volúmenes muy altos de trabajo, mi cuerpo se va a tratar de enfocar solo en estabilizarme, ¿sí?, solo en reponerme y no en adaptarme y mejorarme por sobre esa adaptación. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son los valores? Son estos, ¿sí? Mínimo de volumen de mantenimiento de 1 a 6 series semanales, mínimo volumen efectivo de 6 a 12, máximo volumen adaptativo de 12 a 20 y máximo volumen recuperable más de 20, ¿sí? Estamos hablando volumen máximo, si volvemos 2 filminas para atrás, volumen máximo son más de 9 series, supongamos que son 10 series, ¿sí? O 9 son 18 o 20 series semanales. Estamos dentro del rango del volumen máximo recuperable, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Pero bueno, esto es prueba y error. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar cuál es nuestro nivel de volumen óptimo. ¿Y cuál es el volumen óptimo? Y el volumen óptimo va a depender de un montón de factores: el nivel de estrés, el nivel de entrenamiento, el balance energético, si hay un déficit o un superávit, en la genética de la persona, en la calidad de los alimentos que ingiere, en el sexo, es decir, si es femenino o masculino, en el sueño, ¿sí? Todas estas variables van a afectar al volumen óptimo de entrenamiento. Y no va a ser siempre el mismo, ¿sí? Yo hoy puedo llegar a conocer mi volumen óptimo de entrenamiento, pero en 2 semanas va a ser otro. ¿Por qué? Porque en 2 semanas yo ya me adapté a este volumen quizás. Entonces va a ir variando constantemente. Por eso esto es muy subjetivo y muy individual, muy personal, muy dependiendo de cada uno. Con el tiempo uno va a ir encontrando cuál es su volumen, ¿sí? Lo mismo con los alumnos. Yo cuando planifico me fijo constantemente en qué niveles de volumen me estoy manejando para ver cuál es el óptimo para esa persona. Y aparte estamos hablando de cuál es el óptimo para esa persona en ese grupo muscular, ¿sí? Porque varía todo el tiempo. Ahora vemos la orientación del volumen, pero hablando de repeticiones. Acá lo tenemos por el grupo muscular y por entrenamiento. Para recuperar fuerza, para desarrollar fuerza, que es lo que nos interesa, y para mantener fuerza, ¿sí? Estamos hablando de mantenernos siempre más o menos en este rango, de 6 a 9, pueden ser un poco más, dependiendo qué capacidad estoy trabajando también, porque yo puedo trabajar en 12 repeticiones, 10 repeticiones y estar trabajando la fuerza y al mismo tiempo también la hipertrofia, ¿sí? A ver, tanto la fuerza como la hipertrofia se manifiestan en todos los rangos de series, en todos los rangos de volumen y en todos los rangos de intensidades. Solamente que hay rangos específicos como estos que favorecen el campo para una ganancia óptima de fuerza y de masa muscular, ¿sí? Si yo trabajo en hipertrofia, inevitablemente voy a ganar fuerza, y yo trabajo en rangos de fuerza, inevitablemente voy a tener hipertrofia, ¿sí? Pues se trabaja en todos los rangos. Pero repito, hay rangos específicos que son los más efectivos. Ahora, ¿cómo hago para trabajar en hipertrofia? Ya vimos cómo trabajar en fuerza, vamos a ver cómo trabajar en hipertrofia, ¿sí? Si trabajamos muy pesado, en intensidades muy altas, hablando de 1-3 RM, o sea, 1-3 valores de repetición máxima, vamos a tener una tensión mecánica muy alta, pero un estrés metabólico muy bajo, ¿sí? Pues no podemos realizar ni muchas series ni muchas repeticiones con un peso muy alto.
por ende la degradación de proteínas va a ser baja y el crecimiento muscular también. Ahora, si nosotros trabajamos muy liviano, lo que es a 25 repeticiones máximas, o sea, cuando hablo de 25 repeticiones máximas, hablo de un peso que me permita realizar 25 repeticiones, ¿sí? Vamos a tener una tensión mecánica muy baja, porque es un peso muy bajo, pero vamos a tener un estrés metabólico muy alto por la cantidad de repeticiones que estoy haciendo, ¿sí? Pero al tener un trabajo mecánico bajo, voy a tener una degradación de proteínas baja, entonces el crecimiento muscular va a ser bajo. Ahora, la manera ideal, por así decirlo, sería trabajar una intensidad media de 5 a 10 repeticiones máximas. Repito, con un peso que me permita realizar entre 5 y 10 repeticiones máximas. La tensión mecánica va a ser notable, ¿sí? por la intensidad, vamos a tener una tensión mecánica alta y también un alto estrés metabólico. Por consecuencia, la degradación de proteínas va a ser muy alta. Entonces voy a tener ganancia de fuerza. Este es el famoso 5 a 10 RM, es el famoso hipertrofia en rangos de 8 a 12, ¿sí? Ambos son correctos, no es que, no, pero para mí era de 8 a 12, es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero están dentro de ese rango, de 5 a 10 o de 8 a 12, el rango ideal para la hipertrofia. Ahora, la frecuencia de trabajo por grupo muscular, ¿sí? Ahora, como el volumen va a depender de un montón de factores, por sobre todo el nivel que tenga cada atleta. Pero, si vemos la evidencia científica que hay hoy por hoy, habla de una frecuencia mínima por grupo muscular de frecuencia 2, ¿sí? Tocar 2 veces mínimo a la semana en un músculo para poder obtener ganancias. Cuando hablo de ganancias, hablo de masa muscular y de fuerza, ¿sí? No estoy hablando de criptomonedas ni nada de eso, hablo de ese tipo de ganancias, las que nos interesan. Y la frecuencia máxima por grupo muscular sería de 3, ¿sí? Para mí en rangos generales es mínimo 2, máximo 3 veces por semana. Para 4 veces por semana estamos hablando de gente elite, y cuando hablo de gente elite, hablo de gente de que el volumen máximo recuperable, ¿sí? Más de 20 series semanales, les queda chico, ¿sí? Porque tienen mucha adaptación al ejercicio. Estamos hablando de gente que tiene años de entrenamiento y años de entrenamiento entrenando bien, ¿sí? No es que están hace 10 años haciendo boludeces, sino son más de 10 años, te puedo decir, más de 5, 6, 7 años entrenando bien. Entonces son gente muy avanzada para tocar el músculo 4 veces a la semana. Pero bueno, repito, pasan limpio. Mínimo 2 veces a la semana, máximo 3. Ahora, esta es la parte más interesante y más linda, son los sistemas de aplicación, los métodos de entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Métodos hay muchísimos, hay casi métodos como cantidad de colores, y todos tienen razón, todos son útiles porque han dado resultados. Cada quien va a tener que ver qué método es el que mejor se adapta para cada uno, ¿sí? Hay corrientes chinas, estadounidenses, búlgaras, rusas, cubanas, de todos lados. Métodos que se enfocan en la biomecánica, que se enfocan en la anatomía, que se enfocan en la fisiología, que se enfocan en la velocidad de ejecución, que se enfocan en distintos puntos, ¿sí? Pero todos son válidos, ¿sí? No es que hay uno por sobre el otro o uno mejor que el otro, porque el método que le sirve a una persona no le puede servir a otra, y así. Entonces esto es una constante prueba y error hasta que encuentro cuál es mi zona, digamos. Vamos con los métodos. Carga constante, el famoso 4x12 con la misma carga, ¿sí? Esta es la más común de todas, la que sería la parte tradicional. Pirámide tradicional creciente, ¿sí? Aumentando la intensidad y bajando la cantidad de repeticiones. Pirámide invertida o decreciente, lo mismo que la anterior pero al revés. Tenemos sistema de doble pirámide. Esto lo voy a pasar por arriba, al que le interese esto puede hacer una captura de pantalla, poner pausa en el video y tomar nota de esto. Sistema de organización con peso estable, sigue variando la cantidad de repeticiones, pero se mantiene la carga. Pirámide truncada,
un método ideal para la hipertrofia. Sistema de organización por repeticiones estables, variando peso, ¿sí? Este es un método que a mí me gusta mucho. Ahora voy a comentar cómo me gusta trabajar a mí. Sistema de organización en escalera, organización con pirámide chata estable, creo que ahí estamos, sí. A mí no me gusta casarme con ningún método, sino a mí me gusta trabajar lo que se llama un café con leche, que es un poquito de todo, ¿sí? Un poquito de varias cosas. No me gusta casarme con un solo método, siento, y me ha pasado, y lo he probado en mí y en mis alumnos, cuando hago un solo método, es más fácil que la persona se adapte, ¿sí? Que el músculo se adapte a un método, sobre todo si se repite siempre el mismo. Entonces las ganancias cada vez son menores, no son tan estables. Si bien las adaptaciones siempre cada vez son menores, es como que esa adaptación se vuelve mucho más rápida. A mí me gusta trabajar lo que es carga constante, cuando quiero trabajar en rangos de hipertrofia o de fuerza de resistencia, que son similares, y trabajar en acá, sistema de organización por repeticiones estables variando peso, ¿sí? Mantener la misma cantidad de repeticiones, pero sí ir aumentando todo el tiempo el peso, hasta llegar a una percepción o a un número, a un peso que me permita realizar, por ejemplo, 3 repeticiones. Entonces estaría trabajando a un 3 RM. De esta manera estoy tratando de aumentar la fuerza y aumentar la cantidad de unidades motoras, ¿sí? Y de fibras que se están reclutando, ¿sí? De esta manera me gusta trabajar, utilizando esos dos métodos, y quizás dependiendo de la persona voy a este sistema de organización en escaleras, y dependiendo cómo responda a los otros. Pero bueno, eso es muy personal de cada uno, de cómo le gusta, qué método le gusta y qué tipo de cargas le gusta manejarse, ¿sí? Yo por lo general encuentro que trabajando con el sistema de repeticiones estables variando peso y carga constante, los entrenamientos no son tan largos como por ejemplo haciendo lo que es la pirámide invertida, ¿sí? Porque entre estos tengo que tener pausas, son muchas series, estoy hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6 series. Eh, entonces yo prefiero siempre hacer la menor cantidad de entrenamiento para el máximo esfuerzo, ¿sí? O sea, la mayor efectividad. Y si yo cada vez que entreno tengo que entrenar 3, 4 horas, 2 horas, 2 horas y media, a mí personalmente Matías me hincha la bola. Entonces prefiero buscar la manera de ser más efectivo, de ser más práctico y estar menos tiempo entrenando, pero tener el mismo estímulo. Ahora, ¿con cuántos kilos entreno? ¿Con qué carga? ¿Cómo lo mido? ¿Sí? Yo puedo sacar mi RM, cuál es mi repetición máxima, por ejemplo, en flexión de muñeca, y en base a eso prescribir el entrenamiento en base a porcentajes. Por ejemplo, yo sé que el 100% de mi flexión de muñeca son 50 kilos. Si yo quiero trabajar el 80%, ¿sí? Voy a trabajar ahora, ¿con cuántos kilos entreno? ¿Con qué carga? ¿O cómo lo mido? ¿Sí? A ver, yo puedo trabajar guiándome por lo que es mi 100%, mi 1RM, que es una repetición máxima, probando cuál es la mayor cantidad de kilos que puedo mover en una repetición. Pongamos de ejemplo, en flexión de muñeca puedo hacer 50 kilos de flexión, ¿sí? Esa es mi repetición máxima, mi RM. Entonces cuando yo prescribo, puedo prescribir a porcentaje, y cuando quiero trabajar al 80%, hago 80 por 80% de 50 kilos, me da 40 kilos. Pero ¿qué pasa? Mi RM va a variar todos los días. ¿Y por qué? Porque es extremadamente multifactorial como el volumen óptimo, ¿sí? Pues depende de qué tan bien descansé, qué tan bien comí, si hace mucho calor, depende de cómo dormí, de un montón de factores. Entonces, prefiero trabajar a un 80%, pero no guiándome por el RM, sino guiándome por la siguiente tabla, que es la escala de Borg, ¿sí? Que es la percepción subjetiva del esfuerzo.
que es poniéndole una puntuación, ¿sí? Es una tabla sencilla, va del 0 al 10. Entonces yo cuando trabajo con un atleta o conmigo mismo, si quiero que sea una carga al 80%, le pongo el valor número 8, ¿sí? Si quiero trabajar más liviano, trabajo en un 6. Y si quiero trabajar muy pesado, trabajo en un 9. Si nunca trabajo en un 10, nunca trabajo al fallo, y lo vamos a ver por qué. Y esta tabla la correlaciono con esta, ¿sí? Que es la percepción subjetiva del esfuerzo más las repeticiones en recámara, ¿sí? Entonces yo le digo a los chicos que cuando tienen que trabajar en un 8, o cuando yo quiero trabajar en un 8 de percepción, tengo que sentir que tengo 2 repeticiones en recámara. ¿Qué quiere decir esto? O en reserva. De que lo realizo con un peso que me permita realizar 2 repeticiones más de lo que dice la planificación. Pero no las realizo. Por ejemplo, a mí me dicen que haga 10 repeticiones de flexión de muñeca en una intensidad 8. Entonces yo ya sé que tengo que hacer con un peso que para cuando yo hice las 10 repeticiones sienta de que tenga la fuerza, el combustible para hacer 2 repeticiones más, ¿sí? Lo mismo cuando trabajo un 9, que va a ser un trabajo mucho más duro, siento de que cuando hago estas 10 repeticiones podría hacer una 11, pero no la hago, ¿sí? Lo mismo cuando trabajo en percepción 10. Lo hago en un peso que no pueda realizar más de 10 repeticiones, ¿sí? Esto al principio parece un quilombo, pero con el tiempo, en un par de semanas uno se empieza a conocer, se empieza a manejar con este sistema y le resulta cada vez más fácil tener esa percepción y se va conociendo sus pesos, sabe cómo se siente ese día y resulta ser muy cómodo trabajar así. Ahora, ¿puedo trabajar siempre al palo, digamos, siempre con cargas altas? No. Yo tengo que hacer lo que se llama ondulación de cargas. Y le doy lugar a la adaptación por medio de la recuperación. Y se maneja de esta manera, ¿sí? Carga alta, carga baja, carga alta, carga baja, carga alta, carga baja, ¿sí? Si lo miro de esta manera y estas columnas representan semanas, yo puedo trabajar estas semanas cada semana más pesado, ¿sí? Y la cuarta semana hace esta famosa semana de descarga, que es cuando voy a producir todas las adaptaciones y validar todo esto que vengo haciendo acá atrás. No necesariamente lo tengo que ordenar así, 1, 2 y 3. ¿Sí? Esta 3, que es la más alta, puedo ir acá donde está la 2, o puedo ir acá donde está la 1, e ir intercalándolos y variándolos. Y no solamente las cargas son así de toda la semana, sino que puedo variar entre grupos musculares. Puedo hacer por acá como la semana 1 en lo que es flexión de muñeca y acá lo que es la semana 3, o sea, en cuanto a carga, en lo que es en la pronación, ¿sí? Pero sí o sí tengo que ir ondulándolas y dándole tiempo al descanso en esta semana de descarga. En este cuadrito podemos ver cómo se vería de manera lineal lo que es la ondulación esta de carga. Si la primera semana una carga, lo voy subiendo, la cuarta semana cuando es una carga alta, cuando es un trabajo pesado, bajo de manera no gradual, porque de golpe lo que es el volumen y la intensidad de los trabajos, ¿sí? De esta manera me recupero esta semana de descarga y vuelvo las otras semanas a subir la carga, ¿sí? Fíjense cómo de la cuarta semana del primer bloque a la cuarta semana del segundo bloque se rompió un umbral, una barrera, ¿sí? Y estas son las nuevas ganancias. Una vez que llegue acá, vuelvo a descansar, ¿sí? No puedo darle derecho 10 semanas de carga. Aunque por lo general esto va a depender de cada persona, ¿sí? A mí personalmente me ha pasado llegar a esta cuarta semana con una carga alta y sentirme de que estaba para una semana más de carga alta. Y a la otra semana hice una carga alta y ahí bajé, ¿sí? Pero esto es muy personal, muy subjetivo. Así como uno puede llegar a la tercera semana y a la tercera semana le puede parecer pesadísima, obligándolo a que la descarga la realice acá, ¿sí? Pase directamente acá, a la descarga, a la recuperación, y no puede realizar esta.
esto no hay problema, la patearé para el próximo mesociclo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es entrenar al fallo, ¿sí? Básicamente no lo recomiendo para nada, salvo en casos muy puntuales, pero como dice acá, no sería ideal para el rendimiento deportivo, ¿sí? Produce fatigas muy elevadas, fatigas, lo que es un estrés metabólico muy alto, un estrés, una fatiga neuronal muy alta, un gasto energético muy alto, ¿sí? Por lo cual recuperarse para esto conlleva un esfuerzo para el cuerpo bastante elevado. Puedo tener un riesgo de lesión, ¿sí? Puedo estar expuesto a una lesión porque al trabajar al fallo, la técnica no va a ser la más precisa, por ende puedo llegar a lastimar. Trabajar al fallo nos va a llevar a lo que es un sobreentrenamiento. Y esto es lo que voy a recalcar, que es lo más importante para mí, ¿sí? Trabajar al fallo hace que nuestras fibras rápidas, nuestras fibras explosivas, que son las tipo 2B, evolucionen hacia un tipo de fibra más fuerte, ¿sí? Que suena como que la fibra se convierte en una más fuerte. Sí, está buenísimo, pero también es una fibra lenta, ¿sí? No es una fibra rápida. Y estas fibras rápidas que pasan a lentas no se recuperan más, ¿sí? Entonces por eso hay que trabajar siempre las fibras rápidas. Pero bueno, eso es para otro video. Ahora, ¿cuándo podría utilizar el entrenamiento al fallo? Solo cuando haya un estancamiento en un atleta experimentado. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la flexión de muñeca. Yo, por más que varíe volúmenes, varíe intensidades, varíe métodos de entrenamiento, varíe repeticiones, no puede pasar ese umbral, esa barrera. Bueno, le hago un entrenamiento al fallo, así se lo planifico. Un mesociclo pesado va a ser, para ver si puede pasar esa barrera, romper con ese umbral de esa carga, y después vuelvo a probar todo lo que veníamos haciendo anteriormente. Pero es un caso muy puntual. Ahora, ¿cuánto tiempo debería descansar? ¿Sí? Si yo estoy trabajando en rangos de fuerza mínimo, debería descansar 1 minuto 30. ¿Sí? Si es un esfuerzo grande, debería estar entre los 2 minutos más o menos, es un tiempo ideal, ¿sí? Más que nada para la restitución de la fosfocreatina, que es el combustible que se utiliza en estos rangos. A los 2 minutos y medio ya está casi al 100% restituido, por ende sería lo ideal para trabajo de fuerza. Ahora, lo que es para rango de hipertrofia, para mantenernos en un buen nivel de estrés metabólico, deben ser descansos de mínimo 1 minuto, ¿sí? Para tampoco caer en la fatiga, y 1 minuto y medio, se podría decir hasta 2 minutos si fue muy duro, ¿sí? Pero esto es en líneas generales. Los descansos también son muy subjetivos a cada uno, pero bueno, eso lo va a ir viendo cada uno. Yo, por ejemplo, si descanso más de 2 minutos y medio, me aburro, y se me hace muy largo, entonces hoy por hoy me manejo en 1 minuto y medio, ¿sí? Por lo general ese es mi número base. Pero bueno, eso es lo que me pasa a mí, Matías. Ahora, preguntas. Esta es la parte más linda. Obviamente ahora nadie me va a preguntar nada en vivo, pero espero que me dejen las preguntas sobre todo lo que a ustedes les interese preguntarme sobre planificación, ¿sí? Esto fue una guía muy por arriba de cómo planificarse, para que tengan una orientación, de que no caigan en el sobreentrenamiento, no caigan en la sesión. Me parece que hablar de este tema es un tema muy interesante. No hay ni siquiera bibliografía al respecto sobre planificación para lucha de brazos. Sí, de planificación hay muchísimo material, pero tampoco estaba todo enfocado o alineado a la lucha de brazos, y me parece bueno, que hacía falta que haya algo de esto, de información al respecto. Me hubiese gustado tener toda esta información cuando arranqué, así que espero que a ustedes no les pase lo mismo que a mí y tengan acceso a toda esta data, ¿sí? Si cualquier duda, consulta, pregunta que tengan, me lo preguntan por acá en los comentarios, me lo pueden mandar por Instagram, si quieren, o por WhatsApp, los que tengan mi teléfono, que no tengan me lo piden, no hay ningún problema. Yo soy totalmente transparente
en lo que es compartir información, ¿sí? Para mí la información se comparte, no se guarda para unos. A mí no me sirve de nada quedarme con todo esto. Para mí, ¿sí? No me sirve absolutamente de nada, ni me hace mejor, ni peor, ni nada. Entonces esto, repito, el conocimiento se comparte y la única manera de crecer es compartiendo, ¿sí? Así cualquier cosa me consultan y también pueden preguntar, dar sugerencias sobre de qué les gustaría que hagamos otra clase, si les gustó este formato de la clase. Así que les agradezco por quedarse hasta acá y nos vemos.